graba. ¿O está grabando? Ahí está. Creo que estoy grabando. Ah, está. Sí. Probá Ahí sí. ahora esta chica que quería grabar, a lo mejor ahora puede. Bueno. ¿Ustedes ven una PowerPoint? La sacaste. ¿Cómo la saqué? No, no sé. No se ve. No. Ok. A ver ahora. ¿Ahí? Sí. Ok. Sí. Bueno, empecemos más o menos, no sé qué será de esto. Chicos, me disculpan sobre todo con la parte tecnológica. Creo que soy mejor haciendo otras cosas que... ¿Ok? Bueno, el tema de hoy así es la organización como sistema abierto. Yo hice un par de Power así de introductorias, algunas se la imaginarán, pero bueno, creo que es más fácil para mí, por lo menos cuando estoy en vivo y en directo. Cuando estoy acá tratando de hacer una Power para guiarme, me disperso mucho, me enojo conmigo, bueno, no importa. La primera tiene que ver con esto que creo que ustedes ya vieron, ese es el libro de Stein, y es una definición de organización. Ah, ustedes la tienen en la pantalla. Igual esta Power la acabo de subir a la página, si la tienen. Y de alguna manera es una forma de que ustedes vayan entendiendo que hay muchas definiciones de organización y que en los últimos 100 años van a encontrar muchísimas. ¿Sí? Es interesante porque tienen algunas, casi todas reúnen algunas características. La base de que es una coordinación planificada de actividades y que contemplan grupos de personas y que se guían por la división del trabajo, que es lo que está acá en la base de la definición de Stein, está en casi todas las definiciones de organización que ustedes encuentren. Y la segunda, que esta no sé si ustedes la tienen, la conocen, ese es el libro, se llama ABC del desarrollo organizacional. Es uno de los tantos y tantos manuales que van a encontrar en psicología en el trabajo y en las organizaciones. La teoría del desarrollo organizacional, creo que yo lo expliqué, es una teoría que tiene como base los desarrollos de Stein. Stein, para decirlo rápidamente, es hoy probablemente en vida es el psicosociólogo más conocido o de mayor repercusión en la actualidad, y ha creado una corriente propia que se llama desarrollo organizacional. Sí, la DO. Es muy interesante porque puse esta, tengo un montón de definiciones, pero tomé esta básicamente donde resumen lo que podría entenderse por una definición de lo que son las organizaciones, pero en 5 puntos, pero en el punto que es, para mí es donde queda muy, o más claro, qué es lo que él entiende por organización, o donde yo quiero llegar, que es cierta clase de estructura. ¿Están leyendo lo mismo que yo? Sí, Hola. creo que está perfecto. Ok. ¿Ven que hay 5 Sí. puntos? ¿Hola? Sí, sí. Sí. ¿Ven que hay 5 puntos? Bueno, 5 hechos comunes a todas las organizaciones, una organización que incluye personas, ¿ya? Pero el punto 3 dice, estas interacciones siempre pueden ser ordenadas o descritas por medio de, ya no leo, de cierta clase de estructura. ¿Sí? Después sigue el punto 4 y el punto 5. ¿Por qué tomo esto? Porque aquí es donde nosotros retomamos la idea de Petit, de la organización como sistema abierto. ¿Por qué? ¿Por qué esta idea de organización como sistema abierto? Es porque, en verdad, los conceptos Y vengo más acá porque dice que mi conexión es de inestable. organización como base de estructuras son demasiado rígidas. Y esta es la base por la cual nosotros nos inclinamos a hablar de organización como sistema abierto. Chicos, ¿pueden apagar los micrófonos un ratito? ¿Hola? ¿Se entiende? O sea,
si nosotros tomamos un concepto de una organización como desde una base estructural, no podemos pensar que la organización tiene la posibilidad o la plasticidad con los elementos que la constituyen. Por lo tanto, saltamos de una teoría estructuralista a una teoría que nosotros llamamos teoría de los sistemas abiertos. Después, al final, si quieren, nos quedamos charlando un rato de qué significa de los sistemas, el modelo del sistema abierto o el episteme de los sistemas abiertos. Nosotros ahora, yo les estoy mostrando un poco una power de una de las páginas de Petit, donde tiene un modelo de organización como sistema abierto y los componentes que la constituyen, ¿sí? Básicamente toda organización o todo sistema abierto tiene una entrada, una transformación, una salida y un feedback. Y esta organización, puesto con estos elementos, está dentro de un medio ambiente, de un ambiente. Esto es importante, ¿por qué? Porque en verdad ya no se va a poder pensar que las organizaciones tienen una estructura rígida y que son lo mismo desde que comienzan hasta que terminan o en todo un proceso. De esto quiere decir que están, que son sistemas adaptables, que sean sistemas abiertos significa que son sistemas con una relativa plasticidad y que son adaptables al medio ambiente y que de hecho necesitan ser adaptados al medio ambiente para poder sobrevivir. Que aquellos sistemas que parcialmente, al menos, no se adapten al medio ambiente, no van a poder sobrevivir. ¿Se entiende? Esto hace que también la plasticidad de lo que se entienden por las organizaciones, hablamos de la parte interna, también sean cuestionadas. Ya no va a haber una prioridad en entender las estructuras de la organización, sino el funcionamiento de las organizaciones. O sea, es más importante saber cómo funcionan que lo que verdaderamente son o lo que verdaderamente intentan ser o por lo cual, por ejemplo, fueron creadas. Hay una plasticidad que está incorporada y que se le incorpora a partir de la teoría de los sistemas. Lo que hace Petit, o lo que intenta hacer Petit en este libro, en este capítulo, es mostrar, aunque él lo niega, o por lo menos se cuestiona a sí mismo, que este libro sea una especie de manual, o de handbook, como se dice en inglés, digamos, como un manual de consulta. No obstante, si uno sigue la linealidad del libro, de todo el libro, uno se va a dar cuenta que Petit va tocando, por momentos con un poco de profundidad, pero por momentos con bastante superficialidad, todos los temas, o casi todos los temas, que hacen a lo que nosotros podemos denominar la psicosociología de las organizaciones o el análisis organizacional. Y es muy interesante porque desde el libro no hay una clara distinción de lo que sería la psicosociología de las organizaciones del análisis institucional, y de hecho esta división que nosotros acá la tenemos y que en la cátedra o en la facultad, etcétera, etcétera, se pone como de relieve. Petit prácticamente no la nombra en algunos partes del libro, pero la pasa por arriba y es como que sería como una delicadeza intelectual o algo de los académicos, pero que no es importante en la práctica de la intervención organizacional. Y del otro lado de la página tienen lo que yo considero que son las 3 características de la organización del sistema. Bueno, no yo Petit, pero que nosotros lo vamos a seguir. Yo voy a cambiar de power para poder leerla más cómodamente. La parte de arriba tienen cuáles son, ¿sí? Esto que nosotros vamos a decir que son las actividades básicas que realiza toda organización, ¿sí? Que es la consecución o el logro de aquellos fines y metas por los cuales fue creado. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? Las organizaciones son o pueden ser divididas en organizaciones que producen bienes o que brindan servicios. Esta es la clasificación o la división básica de las organizaciones. Básicamente esta clasificación viene dado desde las teorías económicas y no hace, en principio para nosotros, una mayor diferenciación, al menos por ahora, y
de alguna manera esto sí puede ser tenido en cuenta en el momento de hacer una intervención o un análisis de intervención concreta. Por ahora lo que estamos tratando de lograr son conceptos que nos sirvan para pensar y analizar cualquier tipo de organización, sean productoras de bienes o que brinden servicios. ¿Sí? La segunda actividad que realiza es la de mantenimiento y de conservación de las relaciones internas. Esas actividades pueden ser pensadas de muchas formas y ahí, cuando veamos más adelante la estructura de la organización, desde otro autor, que básicamente es de Mister, vamos a ver que nosotros podemos encontrar desde un apoyo sociotécnico hasta un staff de apoyo. ¿Entiende? Básicamente quiere decir que nosotros en las organizaciones vamos a encontrar una cantidad de actividades que nos van a ayudar a que esa organización sea de alguna manera mantenida en el orden de ese funcionamiento del que hablábamos al principio. Y después, que en el tercer punto, que la organización tiene que tener una permanente relación con el entorno, lo cual fundamentaría básicamente esto de lo que nosotros estamos hablando, que tiene que ver con que la organización es un sistema abierto. Después voy a profundizar, si se quiere, en esto, mañana en las consultas, pero digamos, la idea de la organización como sistema abierto, quiero dejar claro esto. Es muy difícil hablarle a la cámara, es muy difícil hablarle a la nada a una computadora. A ver, la organización como sistema abierto significa básicamente que es abierta a una dependencia de aquello que sea lo material, pero que informáticamente es una organización cerrada. ¿Se entiende? Porque si no parecería, un poco también lo hablamos la semana pasada, parecería que todo el mundo puede entrar a la facultad porque la facultad es un sistema abierto. No, la facultad es un sistema abierto, pero tiene un orden de información limitada o delimitada, con la cual se reproduce a sí misma, por eso son los sistemas abiertos autopoieticos, y también cuando veamos las características vamos a ver que eso es lo fundamental, que sean cerradas para producir su propia información, diría yo, o para producir sus propias metas o sus propios fines, que si no sería imposible de que esto ocurra, ¿sí? Entonces se habla de apertura y de cerramiento informático o de cerramiento organizacional, porque significa, a ver, que sea un sistema abierto no significa que esté abierto para todos y siempre, ¿sí? Significa que se abre y que cuando se abre, necesita o intenta tomar lo que necesita del medio para poder seguir produciendo autopoiéticamente aquello que considera lo que es la meta por la cual fue creado. ¿Sí? En la parte de abajo de la Power va a ver que se encuentra también en Petit, en el capítulo que ustedes tienen, incluso la foto que ustedes tienen, la Power que ustedes tienen en Petit, llega hasta ese lugar y encuentran una correlación entre sujeto, grupo e institución, que son los tres grandes temas que un poco ustedes deberían pensar, o estaría bueno que piensen cuando empiecen a estudiar ya las organizaciones, cuando se metan adentro del estudio de las organizaciones. Que todas las organizaciones están compuestas por sujetos, que todas las organizaciones están compuestas por grupos, y que todas las organizaciones, de alguna forma, bien o mal, les guste o no, se someten a esto que, digamos, yo llamo sistemas funcionales, pero ustedes no perderse van a llamar instituciones. ¿Se entienden? De alguna manera, las organizaciones se deben a los individuos, a los grupos y a las instituciones. Y es en este orden donde, o es en esta linealidad donde el estudio de las organizaciones encuentran más sentido, donde pueden encontrar, ustedes pueden encontrar que lo que están estudiando tiene mucho que ver con la formación que ustedes están recibiendo. En esta Power aquí yo intenté... Víctor. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchás? Hay algunos alumnos que quieren ingresar, están escribiendo ahí en el chat, capaz que vos no lo ves. No los veo. Quieren incorporarse. Sí. A ver. Sí. Gracias, Aaron.
Yo tengo 3, ¿vos ves más? No. ¿Hola? No, ¿Son esos 3? Ok. Ok. ¿Y ahora cómo era? estamos. Ah, hola. Ahí está. ¿Volví a la Power? ¿Volví Sí, a la... está volviendo. Ok, Ahora vuelve. ahí Ahí está. Listo. Gracias. Eh, hice esta linealidad para que ustedes puedan, no sé, para mí fue siempre como una guía, sobre todo porque nosotros muchos, bueno, Romina, que acaba de intervenir, y otros colegas de esta cátedra también pertenecemos a Psicología del Trabajo, y un poco las dos cátedras siempre estuvieron muy relacionadas. Eh, bueno, y esta, digamos, yo acá sinteticé un poco la idea de que en realidad yo trabajo mucho en lo que son los estresores laborales, síndrome de burnout, pero bueno, ahí quise dejar expresado que en realidad cuando se habla de estrés laboral o de cargas laborales, en verdad estas cargas laborales, este estrés laboral, no solo afecta al sujeto como trabajador, como persona, como individuo, sino que también afecta al grupo en el que trabaja. Normalmente ese grupo nosotros lo denominamos equipo de trabajo, que no es Ujú. en la definición teórica exactamente lo mismo. No son sinónimos, pero que nosotros acá, por lo menos por ahora, vamos a tomarlos como sinónimos, ¿sí? Y que es importante que tengamos en cuenta que los individuos cuando llegan a las organizaciones se manejan en grupo, porque este paso del individuo a conformar grupos en las organizaciones a su vez es lo que le da una relativa seguridad cuando entra y empieza a trabajar en las organizaciones. Un poco el grupo modela lo que el individuo está haciendo dentro de las organizaciones y el individuo tiene certeza de que lo que está haciendo dentro de las organizaciones es lo correcto porque el grupo está haciendo lo mismo que está haciendo él, o él está haciendo lo mismo que está haciendo el grupo. De esta manera el grupo se transforma en un grupo coercitivo, en un sentido laboral seguramente no es muy bueno, digamos, porque digamos, el grupo pone determinadas reglas que no están escritas, pero sí necesita, por las cuales se maneja. Entonces, por ejemplo, el grupo pone el ritmo de trabajo. ¿Sí? Cuando estoy en clase con todos los alumnos de frente y les estoy mirando la cara, doy siempre el ejemplo de que si algún alumno lee mucho más de lo que lee el resto, ese alumno será rápidamente apartado, mirado raro, en términos pichonianos sería el chivo expiatorio, este, y rápidamente sería apartado del grupo, sería, en mi época le decíamos el carnet de grupo, que para ustedes para los chicos ahora no sé si tiene mucha significación la palabra carnet, sería como una especie de traidor al grupo. Entonces el grupo como que de alguna manera los grupos laborales transmiten las normas que la organización ya tiene, son reglas normalmente no escritas, y estas reglas de alguna manera son transmitidas al nuevo sujeto o a los sujetos, las recuerdan. Me avisan que me quedan 10 minutos, me estoy quedando sin tiempo. Eh, bueno, no sé. Y que eso es básico cuando nosotros después queremos estudiar, yo puse el mobbing y el síndrome de burnout porque son las nuevas patologías laborales, pero en verdad, si uno estudia el estrés laboral también, y casi hoy en día todas lo que se denominan las nuevas patologías laborales. ¿Sí? Voy a apurarme para ver si no me saca antes de tiempo. Bueno, este es un gráfico que habla más o menos de lo mismo, y en todo caso ustedes lo tienen, y mañana en la consulta, cuando quieran, lo podrán charlar. Este gráfico también va en la misma línea. Yo aquí le puse estudios asociados, porque en verdad muchas veces esto tiene que ver mucho con lo que hablamos, lo que dije de pasado el otro día, y bueno, y ahora también, en algún momento a lo mejor nos podemos detener, que muchas veces la psicología se siente como la única o la que está por fuera. Y en verdad todo lo que es lo interdisciplinario, lo transdisciplinario tiene que ver con que nosotros podemos trabajar junto con los sociólogos,
con los analistas institucionales, con los psicosociólogos y con antropólogos, etcétera, lingüistas, etcétera, etcétera, y que esto resulta interesante, al menos que nosotros lo podamos tener en cuenta y podamos de alguna manera producir algo con eso en algún momento. ¿Sí? Volví a repetir bueno, disculpen, está la misma Power repetida. Y bueno, sí quería llegar nuevamente a esto, a la importancia que tiene la organización como sistema abierto, y que ahora, la verdad es que yo no soy bueno haciendo gráficos, pero dentro de donde ese proceso de transformación deberían ubicar a distintos individuos y a distintos equipos de trabajo, ¿sí? Como el material humano que a nosotros nos interesa describir o nos interesa explicar, porque los psicólogos tenemos algo que hacer o que aportar a los estudios de organizaciones o a los estudios de organizaciones e instituciones, y que en este proceso de transformación, que aquí está visto como solo como una idea de caja negra, digamos que, bueno, ahora después seguramente va a haber una segunda parte de esta clase, donde vamos a hablar de otro tipo de conceptos, bueno, pero bueno, este esquema responde a la segunda fase, la segunda parte de la historia de la teoría de los sistemas. Si hoy debería hablarse de sistemas abiertos, seguramente ya no sería de esta manera. Este texto de Petit, de donde fue tomado el gráfico, y también todo el texto de Petit y el gráfico tienen más de 30 años, y esto responde a lo que era la teoría de los sistemas abiertos allá por los años 70. Hoy, por decirlo de una forma cariñosa, se abrió la caja negra, independientemente de lo que esto significa, independientemente de la suerte, y hoy ya podemos saber que hay en este proceso de transformación, y tal vez en otro momento podamos hablar de eso, intentar hablar de eso. Un poco para cerrar, lo de hoy, si es que me da tiempo, quería bajar un texto que ustedes lo tienen en la bibliografía ampliatoria. Yo ya no recuerdo si este texto de Ekin Schwarzen o el otro, es el mismo Schwarzen de Psicología Social, Psicología Social de las Organizaciones. Este es un autor que se llama Leonardo Schwarzen, con Elkin, que es un ingeniero, hicieron un texto que fue el primero, al menos el primero que yo conocí, de ellos, que son ingenieros y son consultores, que se llama La identidad de las organizaciones, y ahí ellos también hablan de sistema abierto, y por eso quería traerlo a colación. Y ellos dicen que básicamente hay tres conceptos con los cuales, que en realidad no son conceptos teóricos, son metateóricos, conceptos metateóricos, que son la idea de identidad, la idea de estructura y la idea de autonomía, y un poco las powers para que ustedes se guíen en esta maraña que significa que las organizaciones son sistemas abiertos. Y es interesante cómo este proceso de identidad es lo que nosotros llamamos que cada organización sea única, individual, irrepetible, y de alguna forma que no... A ver, es lo que los ingleses llaman la firma. Es muy interesante porque la identidad es aquello que no puede ser roto en la organización, porque si es roto en la organización, si desaparece la organización, también desaparece si desaparece ese elemento, también desaparece la organización. Pero a su vez, eso es para el lado de adentro, pero a su vez, para el lado de afuera, muchas veces es tan grande la identidad que la identidad termina siendo lo que le da el nombre a eso que produce. En este momento se me ocurre la idea de Gillette y la idea de Coca-Cola. Los ingleses a esto le llaman the firm, la firma. ¿Se entiende? Cuando nosotros vamos a comprar una hoja de afeitar, pedimos Gillette. Bueno, los viejos, los nuevos no sé. Los jóvenes no sé cómo la piden, pero nosotros decimos, tenemos una Gillette porque Gillette es una marca. ¿Se entiende? Lo que nosotros llamamos una firma.
se denomina la firma, digamos. O cuando vamos a tomar, no pedimos un refresco de cola, pedimos una Pepsi. Perdón, qué lindo lapso. Pedimos una Coca. Bueno, un poco en contra también, yo siempre fui opositor. Bueno, Entendimos, te entendimos. Y esto en verdad habla, no pedimos un refresco de cola, bueno, o pedimos una Pepsi o pedimos una Coca. Algún día habría que hacer el estudio organizacional de la carrera y de la mortal carrera entre Pepsi y Coca. Pero pedimos una Coca, ¿se entiende? Y normalmente pedimos una Coca-Cola. Y esto significa, o esto nosotros entendemos como que esta identidad, digamos, tiene una base que sostiene a todo el sistema. Después podemos hablar de simbolización y de representaciones, pero independiente, bueno, o esto podemos pasarlo después, decirlo después. Y lo último es el concepto de autonomía, que es muy interesante, que nos lleva directamente a pensar las organizaciones como autopoéticas, ¿se entiende? Las organizaciones, para ser organizaciones, se autoproducen y adquieren una propia estructura y una propia identidad, o una propia dinámica, diría yo, o una identidad de esquema y una identidad de construcción, que es lo que le da la característica de dinámico, y esto es un devenir que tienen las organizaciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo voy a decir de otra manera. Las organizaciones buscan siempre ser independientes e independizarse. ¿Se entiende? Incluso cuando nosotros hablamos de sistema abierto, por eso les decía que el esquema del proceso de transformación, ustedes dentro del proceso de transformación van a encontrar muchos subsistemas, incluso grupos o individuos, pero que a su vez para el sistema organización son subsistemas, y esto, de alguna manera, buscan siempre una propia autonomía. Por eso no es raro encontrar que las organizaciones tienen lo que ellos llaman departamentos, muchas veces, o sea, muchas departamentalizaciones, muchos subsistemas, y que estos subsistemas de alguna manera funcionen descoordinadamente o funcionen un poco a la que te criaste, haciendo lo que creen que están bien, pero sin mirar al subsistema que tienen al lado o al conjunto del sistema. Cuando pasa esto es porque ese subsistema está buscando su identidad como sistema y está, por decirlo así, más metido para adentro, mirándose el propio ombligo, que trabajando para el conjunto de la organización y a la par, o interpenetrándose, o caminando juntos con los otros subsistemas que componen la organización. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, y yo la saqué y volví para atrás, pero pueden volver. La última, yo agregué una nota que en mi opinión, después de haber leído un par de veces el libro de Ken Schwarzer, de Identidad Organizacional, el Ken Schwarzer utiliza el concepto de identidad, de autonomía y de forma como, bueno, yo lo puse de otra manera acá abajo, de identidad de forma y de estructura, en realidad debería decir forma,